un análisis teórico a la identidad de Don Juan. Buenos días, primero que nada, muchísimas gracias por tenerme aquí. Este es el segundo año que vengo y me siento muy feliz de poder acompañarlos el día de hoy. Estaba pensando sobre qué hacer este trabajo, qué postular para esta ponencia, y estaba hablando conmigo mismo, ¿no? Y me dije a mí mismo, así como Colo Colo en su chiste del viaje a España, ¿qué hago? Y estaba viendo el corpus de la temática de las mesas y nada de lo que escribo competía con eso. Entonces saqué un trabajo que tenía por ahí medio olvidado sobre el estudiante de Salamanca, de Espronceda, pero dije, ¿a dónde voy? Ese es el problema, ¿no? Cuando quieres hacer un análisis, ¿a dónde chingados ir? Voy a España, voy a Italia, voy a Francia. Al final fui a España con Espronceda y quise analizar particularmente al Don Juan, porque creo yo, y lo pongo en este trabajo, que el Don Juan nace en la península ibérica, claro. No se sabe bien cómo ni cuándo, solo que por ahí de la Edad Media. Pero incluso en este momento, cuando hice el trabajo, disculpen, estaba en cuarto semestre, estaba medio inútil. Cuando lo hice pensé que el Don Juan cumple casi por antonomasia con la característica de un ibérico, no estereotipado y un estereotipo peyorativo. Pero es muy importante en este trabajo particular cómo se le da el giro a Félix de Montemar, que resulta ser el Don Juan. Primero que nada, pues vamos un poco con este contexto histórico, ¿no? El Don Juan, como ya dije, como figura, nace en la Edad Media. Podemos ver ejemplos muy breves de una cierta característica del Don Juan en el romance de Catalina, por ejemplo, con la infidelidad de Catalina, o incluso si lo rebuscas mucho en el romance del Conde Olinos, pero no cumple con la característica fundamental de este personaje, que es la de ser el burlador. Este burlador se va a ver por primera vez escrito en El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina. Justamente ahí se nos presentan tres características fundamentales de este personaje. La primera es su vanidad. Es su vanidad y un prepotente machismo visto desde ojos del siglo XXI, claro está. Si nos vamos al siglo XVII no podemos hablar como tal con los ojos del siglo XXI, y eso hay que tenerlo muy, muy claro. Después de su vanidad y de su presuntuoso machismo tenemos la muerte. En todas las historias donde aparezca una manifestación del Don Juan va a haber muerte. Y particularmente va a haber dos muertes principales. Una, la del amigo de la burlada, y la segunda, la del propio Don Juan. Y finalmente tenemos la característica fundamental, y es una que ahorita comentaré, se ha hablado en estos días, que es la de burlador. ¿Qué es un burlador? El burlador es aquel que engaña a la mujer, que solo quiere tener sexo con ella y después dejarla. Me preguntaba un amigo mío, entonces Mike, ¿puede ser como un fuckboy? Yo dije, no, el burlador tiene clase. El burlador es un caballero, con respeto. Y el fuckboy, pues es eso, es un fuckboy. El burlador cumple con el estereotipo de un caballero de la España medieval, que después Espronceda retoma en 1840 para Félix de Montemar. Y tenemos así este análisis muy, muy breve en el que analizaba esta identidad narrativa, ¿no? Su idem, quién es este personaje, y su ipse, qué es. Para contexto también, este análisis va más hacia lo lírico, a final de cuentas, hacia el análisis de cada verso, porque creo yo que si analizamos esa métrica podemos entender a la sociedad de la época. Estaba viendo en una clase con el doctor Rodrigo Ledesma, muy buen profesor, de la estética. Comentamos que la estética surge para satisfacer necesidades personales, incluso como reflejo de cada persona. Así podemos entender que en su contexto, en el romanticismo español tardío hacia finales de los 1800, ese era el reflejo, al menos de Espronceda, hacia la sociedad española. Y lo tenemos presente en el verso por excelencia, el octosílabo. Si a mí me lo preguntan, no hay verso más bonito que el octosílabo, a excepción del endecasílabo, también lo tendremos aquí. Pero Espronceda juega con este verso corto, particularmente en forma de romance. ¿Para qué? Para que se memorice. Tiene un ritmo tróqueo, que yo lo digo es como el hermano del yámbico, solo que aquí se tildan las impares. Y justamente permite una memorización más concreta, más afín. Y es lo que quería hacer Espronceda, ¿no? Dejar en claro quién es Félix de Montemar. Este poema inicia, es un poema narrativo de 179 versos, e inicia presentándonos a este burlador justamente. Se nos dice,
lo de siempre, que es muy vanidoso, que no tiene miedo de nada, ni siquiera de la muerte. Y eso es algo muy particular de Don Juan de Espronceda. Vamos a ver a una personificación del Don Juan que no tiene miedo a morir, que incluso si al final de la obra se percata de que ya murió y se casa con Elvira, y ni siquiera le importa. Y también tenemos a un personaje muy cínico. Lo describen algunos teóricos, no recuerdo bien sus nombres, la verdad, hace mucho hice este trabajo, pero lo describen los teóricos como nihilista. Yo no diría propiamente un nihilismo en Félix de Montemar, sino un cinismo. Es, voy a hacer esto y ¿qué me importa? ¿Qué más da? Él simplemente quiere satisfacer sus necesidades. Y tenemos también a un personaje muy importante que es Elvira. Elvira es la principal burlada de Félix de Montemar en este cuento. Y resulta muy importante porque tenemos un contraste muy grande entre Félix de Montemar y Elvira. En esta primera parte donde se nos presenta el Don Juan, estamos en una ciudad, hombre, es una ciudad de los 1800, no nos esperemos Monterrey, claro que no, pero sí una ciudad mucho más avanzada al ambiente pastoril y bucólico que nos tiene acostumbrado con Elvira en la segunda parte. ¿Por qué? Porque Elvira es ese estereotipo de la mujer casta, de la mujer pura, de la mujer de la Edad Media. Y Félix de Montemar, al inicio de la tercera parte, una vez después cometida la burla, destruye totalmente eso. Y al menos como yo lo entendí en ese entonces y como pude investigar, Espronceda quiere que se rompa justamente esa pureza medieval, ese estereotipo de la mujer. No por ser inclusivo, no sé si Félix de Montemar, Espronceda, disculpen, tenía ese pensamiento, pero al menos sí romper con el canon establecido de esta mujer casta, pura y virginal que tenemos en la Edad Media. Después de esto tenemos una típica pelea en la literatura, donde tenemos un Don Juan, en este caso con Diego de Pastrana, que es el hermano de Elvira. ¿Por qué? Porque Elvira está triste, obviamente la han violado, ha desdichado a su familia con esta pérdida tan importante de su virginidad, ya no puede tener una dote, ya no puede tener pareja, entonces se suicida. Otra novedad teórica que nos presenta Espronceda, porque los Don Juanes no tenemos suicidio como tal, tenemos muertes, tenemos burlas, pero no este suicidio particular de Elvira. Y se va con una carta muy linda, una carta escrita en octava real incluso. Y la octava real, si me lo preguntan a mí, es un verso que sienta precedente, es un verso que da cátedra de su potencia, de lo que puede significar. Justamente aquí, después del suicidio de Elvira, se nos vuelve a remitir a la ciudad, y en esta ciudad tenemos un juego de cartas entre 6 hombres, entre ellos Félix de Montemar. Y llega obviamente el hermano de Elvira, le empieza a hacer pleito, y a Félix no le importa siquiera. Le dice, ¿qué más da un cadáver más en esta época? A Félix ni siquiera le importa la pobre Elvira, y ni siquiera ninguna de las otras personas que ha burlado. Pero lo importante es que mata a Diego, como otra vez en todas las historias, por ejemplo en Don Juan de Byron, o incluso en Don Giovanni de Mozart, donde vemos que mata al commendatore. Finalmente aquí, disculpen que vaya tan rápido, pero tenemos, muchas gracias, tenemos, justamente no hablando del tiempo, tenemos esta novedad más teórica, que es que para la última parte de la obra, Félix de Montemar ya está muerto, y estamos viendo su ataúd ser llevado. Y no solo eso, sino que vemos que Elvira viene de la muerte y se casa en la muerte con Félix de Montemar. Y al final de cuentas Diego también está su hermano y se queda alegrado de que Félix espose a su hermano. Es raro, cuando lo leí también dije de que, cabrón, ¿por qué? De que violó a tu hermana, se siente feliz por ello, no sé. Pero en la muerte vemos una cierta alegoría a Jesucristo, como lo comenta los teóricos que he visto, disculpen, que no me lo sé, Suárez, nos comenta justamente eso, una alegoría con Jesucristo y el diablo, y esta redención que hasta cierto punto tiene Félix de Montemar, que si me lo preguntan a mí, yo no diría que fue redimido en lo absoluto. Félix de Montemar muere como vive, como un burlador, como un estúpido, como un mujeriego, si lo queremos llamar así. Y justamente quería analizar este personaje por lo mucho que rompe los estereotipos de lo que era la literatura de los Don Juanes, pero, y sin embargo, sin dejar de lado las características esenciales que podemos trasladar incluso a esta época, no con los focos, claro, pero sí con gente que sigue esa tendencia de caballerosidad, pero que por dentro es más rota que ninguna otra persona, más desleal.